tan fuerte que algunos, sus pulmones les fallan por el enorme esfuerzo que hacen. Pero son aún dentro de la misma cultura. Son un segmento de la sociedad que nadie los quiere. Y esta hermana empezó a sentir compasión por ellos, porque nadie quiere asociarse con estas personas. Los días domingos, por la tarde, abrió un culto solo para ellos. Los invitó. Dice que el primer culto se le llenó aquello. La gente sorprendida, porque los que nadie quería, ahora se le llenaron. Claro, nadie quería estar con ellos porque tenían mal olor, porque por su trabajo, por su pobreza, su condición y tantas cosas, nadie quería estar. Pero cuando se hizo el llamado para aceptar a Cristo, todos aceptaron a Cristo. Y no solo eso, sino que al domingo siguiente me dice: pastor, miren, venían cantando y danzando felices, parecían pentecostales, llenos. Y empezaron ellos a recibir la bendición de Dios. Dios empezó a liberar y a llenar con su Espíritu Santo, hermano. Y porque en la religiosidad que han vivido, ellos han creído que eso es una predeterminación de los dioses como castigo a permanecer en esa condición, y en esa condición tienen que morir. Y que deben de estar contentos con eso, porque están pagando, están purgando sus pecados. Entonces cuando vienen a Cristo empiezan a ser libres. Dicen: no, la verdad que Dios puede darme una oportunidad. Y es cierto, primero el perdón de pecados, hermano, y empiezan ellos a superarse, porque esos grupos no se les permite estudiar. No, son personas que están condenadas a hacer ciertos trabajos. Me platicaba con una hermana en Cristo me decía: yo tengo ya unos 4 meses de haberme casado. Yo le hice una pregunta: cuando ustedes se casan, le digo, ¿siempre mantienen la percepción de las castas? Porque no se pueden casar de una casta y otra, sino que dentro de la misma. Dijo: no, desde que vine a Cristo eso se ha roto. Yo estoy libre para hacer lo que yo quiero en Cristo Jesús, para escoger lo que Dios quiere. Y yo le dije: así es, porque cuando tenemos a Cristo, ahora no existen límites para el pueblo de Dios. ¿Me entiende, hermano? Cuando hay ignorancia, por eso algunos casos, ahí mismo, hermano, usted puede ver, por ejemplo, cómo no se toman la leche de la vaca, sino que se le dan a las ratas. ¿Por qué razón? Por la misma ignorancia. Los niños desnutridos. Vemos ahí cómo los ríos, los lagos, el mar, hermano, sumamente contaminado, porque se arrojan los cadáveres, ahí contaminan y se afectan ellos mismos. Todo sucede porque no ha llegado la palabra. Pero cuando la palabra de Dios llega, hay libertad. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Existe, hermano, una responsabilidad en la vida de cada uno de nosotros, de compartir la palabra, de organizarnos, porque hay necesidad de darle de comer a las multitudes. Dios quiere que muchos hombres y mujeres se dispongan a servirle. Ahora bien, cuando nosotros hacemos lo que nos corresponde, Dios va a hacer lo suyo, y eso es lo más grande. Dice la palabra en el versículo 41: entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron. Hermano, aquí vemos la responsabilidad de Dios. Lo primero que Él va a hacer es proveer la palabra para todos. Jesús multiplicó aquellos 5 panes y aquellos 2 pececillos. Ese pan, hermano, que a usted y a mí, que a lo mejor nos parece tan insignificante, la palabra de Dios, la Biblia, eso es lo que han menospreciado muchos políticos, la han menospreciado muchos padres de familia, la han menospreciado mucha gente religiosa. Dice: ¿y este libro tiene capacidad para transformar y cambiar una sociedad? Claro que sí, y no solamente la presente, sino que cambie el estado eterno de aquella persona. Esta palabra en las manos de Cristo tiene capacidad para transformar la sociedad, porque si un individuo es cambiado por dentro, cambia su entorno. Si la familia cambia su entorno. Si la sociedad es tocada por la palabra de Dios, el pan que los discípulos estaban repartiendo era un pan milagroso en las manos del Señor Jesucristo. Y la Biblia, la palabra, es un pan milagroso. Y es efectivo, hermano. Por eso Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree.
La responsabilidad de Dios es proveer esa palabra y nos la ha dado. Es la Biblia, hermano, el conocimiento que usted ha recibido en el instituto bíblico, en los distintos ministerios, en el discipulado, en la escuela dominical, a través de las prédicas. Ese es un pan milagroso. Además de eso, Dios delega la responsabilidad a cada creyente. Dice, lo dio a sus discípulos. Jesús no fue a repartir directamente el pan, se lo dio a través de los discípulos. Eso es lo que Dios quiere, hermano. Que usted y yo entendamos que hemos sido delegados, somos embajadores. Pero ¿por qué nos detenemos al evangelismo? ¿Por qué no ganamos almas? ¿Por qué esperamos que otros lo hagan? ¿Por qué siempre tenemos una excusa? ¿Por qué queremos lavarnos las manos? La gente tiene necesidad y no compartimos la palabra. Hay necesidad de líderes, las personas, muchos no quieren involucrarse. La Biblia, hermano, la palabra nos ha sido entregada para que sea distribuida. ¿Para qué Jesús les entregó ese pan a los discípulos? No para que ellos fueran a acaparar el pan, sino para distribuirlo. Algunos vienen a los cultos, reciben diplomados, seminarios y conocen mucho. ¿Para qué? Para almacenarlo, para acapararlo. Pero no es para eso. La Biblia dice, al que más se le ha dado, más se le ha de demandar. Y necesitamos nosotros entregar esa palabra, necesitamos distribuirla. Y vienen los discípulos a repartir pan milagroso, pan multiplicado en las manos de Cristo. ¿Para qué? Para satisfacer la necesidad de las personas. Esta palabra satisface el corazón, esta palabra satisface el espíritu, esta palabra satisface la mente, esta palabra satisface todo el ser del ser humano. Hermano, Dios quiere que las personas, las almas, las naciones conozcan al Señor, para que ellos encuentren el propósito de su vida. Y además de eso, en cuanto a los que reparten, mire, dice la Biblia que recogieron de todos los pedazos. Fíjense bien, se saciaron. Al llegarse a saciar, sobraron tantos pedazos, dice versículo 43, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Es que el que reparte se queda con la mejor parte. Imagino que cada una de esas cestas era para cada discípulo incrédulo. Ahora, piense por un momento lo que ha pasado en la mente de los discípulos. Me voy a tener que comer esta cesta de pan para que no se me olvide el milagro. Es que cuando usted empieza a impartir la palabra, usted va a ser doblemente bendecido. Bendecido en su espíritu. El gozo de ver las almas rendidas a los pies de Cristo. No solamente ver a aquellas personas salvas, sino el hecho de que Dios le utilizó. Cuando usted le da un consejo a una persona a la luz de la palabra, orientarlo para que el que se extravió ahora se encamine por el camino de la verdad. Eso es algo tan valioso. Su vida va a empezar a ser edificada. Por eso a esto en la Biblia lo ve como parte de la armadura de Dios para el cristiano. Las botas del evangelio, puesto, dice la Biblia ahí, el apresto del evangelio de la paz. Cuando usted está sirviendo, está compartiendo la palabra, usted se está protegiendo. Eso es una forma de protegerse. ¿Por qué? Porque su alma, su corazón están en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. En ese momento su alma empieza a disfrutar, su espíritu se empieza a alimentar. Por eso Dios quiere que nosotros seamos sus manos. Dios quiere, hermanos, que las naciones conozcan la verdad. Dios desea en primer lugar que su familia, que su cónyuge, que su padre, que sus hijos, que todos sus seres queridos conozcan al Señor a partir de este momento. En el nombre del Señor les exhorto a compartir la palabra a todo familiar. Si usted tiene a alguien que no conoce a Cristo, usted es responsable de llevarle ese pan. Lleve la palabra de Dios a sus amistades, a los que no conoce, hermano, a todas personas que se crucen su camino. Si esto lo llegamos a hacer, hermano, vamos a hacer realmente las manos de Cristo para poder darle de comer a las multitudes. Esto nos va a llevar a otra dimensión de carácter espiritual. Cristo está a las puertas y Él quiere que cumplamos con el ministerio delegado. Señor Jesús, gracias te damos por el privilegio que nos das
de poder ser parte de esta maravillosa misión.